Dos preguntas que estaban pendientes y tiene que ver con el estudio que tuvimos acerca de los dones espirituales o de los dones. El tema fue acerca de los dones que el Señor le dejó a la iglesia. Se hicieron algunas preguntas y básicamente fueron dos que son las que vamos a evacuar en el día de hoy para mañana continuar con los temas que veníamos de escatología. Voy a exponer la primera parte, va a ser corta y vamos a abrir el espacio para que si tienen preguntas de esta primera parte, las hagan y luego continuar con la segunda parte. Un complemento importante para el estudio de los dones espirituales es una discusión del problema a veces complicado que involucra al apóstol Pablo, a Timoteo y a los ancianos en la iglesia en Listra. El episodio involucra dos pasajes. Uno está en Primera de Timoteo 4, versículo 14, que dice Pablo escribiéndole a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto junto con el otro texto que está en 2 de Timoteo 1:6, plantea una pregunta de quién fue el responsable de impartir un don espiritual a Timoteo, ¿Pablo o los ancianos de la iglesia en Listra? Y las implicaciones de esta consulta para el tema de hoy son bastante evidentes y por lo tanto merecen nuestra atención a medida que nosotros continuemos con esta serie de lecciones. Es importante tener una perspectiva histórica. Para nosotros a comprender y apreciar la naturaleza de algunos de los incidentes en la vida de los personajes bíblicos, debemos devolvernos a su contexto histórico. Nosotros encontramos muchos gestos simbólicos, muchos rituales que ocurren en el registro de las escrituras y que son relativamente insignificantes para nosotros, simplemente porque nuestra cultura occidental no tiene esa costumbre, como el beso santo o el lavamiento de los pies. Y la imposición de las manos es uno de esos tipos de gestos lleno de significado para los personajes bíblicos que participaron en él, pero que es algo oscuro para aquellos que lo observan desde un punto de vista sofisticado en este siglo XXI en el cual nosotros nos encontramos. Y debemos apreciar el contexto de la situación antes de que nosotros podamos comenzar a comprender la importancia para quienes participaron en ese tipo de eventos. Volviendo al texto de Primera de Timoteo, verso 14, que Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y el contexto, otro contexto que habla de este mismo evento, del don que recibió Timoteo, es 2 de Timoteo 1:6, en donde Pablo nuevamente le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Quién fue el responsable de impartir un don espiritual a Timoteo? ¿Fue el apóstol Pablo? Porque él dice en el verso 6 que ese don de Dios estaba en él por la imposición de las manos de Pablo. ¿O fue el presbiterio, los ancianos de la iglesia en Listra? Porque el texto, 1 de Timoteo 4:14, dice: el don que hay en ti, y finaliza el versículo diciendo: con la imposición de las manos del presbiterio.
La pregunta que se hacía cuando estábamos estudiando el tema de la plenitud de la iglesia, de la suficiencia de la iglesia, un hermano hacía la pregunta de ¿quién fue realmente el que le impartió ese don espiritual a Timoteo? Si fue el apóstol Pablo o si fueron los ancianos de la iglesia en Listra. Ahora, este incidente de Timoteo involucró los siguientes elementos que nosotros debemos tener bien presentes y correlacionarlos. Uno, un incidente de este caso de Timoteo fue la imposición de las manos de los ancianos en la iglesia en Listra. El otro incidente que involucró este evento de Timoteo, este caso de Timoteo, fue la imposición de las manos de Pablo, porque Pablo le impuso también las manos a Timoteo. El tercer incidente es que él recibió un don espiritual. Y el cuarto incidente que involucró el caso de Timoteo fue que fue una expresión profética, una manifestación profética. Ahora, cualquier explicación de estos eventos y su relación entre ellos debe tenerse en cuenta dos elementos que no pueden serlo. Vuelvo y repito, este episodio no puede significar que el don espiritual fue impartido por los ancianos en Listra, porque sabemos muy bien que los únicos que tenían la facultad para impartir dones del Espíritu Santo eran los apóstoles. Los ancianos no tenían poder para otorgar tales dones. Conocemos muy bien en Hechos 8 el caso de Felipe, que era un evangelista. Y él recibió la imposición de las manos de los apóstoles. Y cuando él estuvo predicando en Hechos capítulo 8, cuando nos dice que se bautizaron, enviaron al apóstol Pedro y Juan para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había venido sobre ninguno de ellos. Entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo en Éfeso. Entonces, este episodio, vuelvo y repito, no puede significar que el don espiritual fue impartido por los ancianos. Y Pablo dice específicamente en 2 de Timoteo 1:6 que fue por medio de sus manos que el don fue impartido. Volviéndonos al texto de 1 de Timoteo 4:14, hay una palabra que aparece en el versículo y es la palabra con. Dice, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, no implica, y préstenle atención muy bien a la construcción del versículo, es la expresión con la imposición de las manos del presbiterio no implica, no sugiere, no infiere que fueron los ancianos los que le impartieron el don a Timoteo. ¿Por qué? Bueno, el señor Robertson en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento nos da la definición de esta palabra, con. Dice que la palabra con viene del término griego meta. Dice, aquí otra vez, meta no expresa instrumento o medio, sino meramente acompañamiento. El don que Timoteo recibió estuvo acompañado en un acto que fue el de imposición de las manos del presbiterio. Pero no fueron ellos los que se lo otorgaron, sino que ellos acompañaron, no fueron el instrumento o el medio a través del cual Timoteo recibió ese don. Dice ahí, continuando en la lectura, en 2 de Timoteo 1:6, Pablo habla, el texto que está a la derecha de sus pantallas, Pablo habla solo de su propia imposición de manos, pero es indudable que el resto del presbiterio hizo lo propio al mismo tiempo y la referencia es a esta ocasión cuando él recibió
ese don. El texto de 1 de Timoteo 4:14 dice que te fue dado mediante profecía. ¿Qué quiere decir eso de mediante profecía? Este episodio no puede significar que el don fue otorgado por la profecía como instrumento o medio de impartición. Fue entonces que Timoteo, por decirlo de esta manera, o más bien, el sentido del pasaje es que cuando él recibió ese don, fue porque proféticamente se había anunciado con respecto a eso. El sentido del pasaje es acompañado de profecía. Mediante no quiere decir que fue el instrumento. Pablo, si nos devolvemos en la lectura de la carta, empezando en el capítulo 1, refiriéndose a Timoteo, dice lo siguiente en el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellos, por ellas, la buena milicia. El sentido del pasaje, cuando dice que te fue dado, ese don le fue dado mediante profecía, es porque previamente se había hablado acerca de Timoteo. De él se habían, por profecía, se habían dicho varias cosas. Una de ellas fue el del recibimiento de un don del Espíritu Santo, que es lo que Pablo está diciendo aquí. Señor William Hendrickson, en su comentario al Nuevo Testamento, hace un comentario bastante interesante con respecto a estos dos pasajes. Y quiero compartírselos. Dice, con toda probabilidad, esto se refiere a lo que ocurrió en Listra, en el segundo viaje misionero de Pablo. Fue entonces que Timoteo, por la operación del Espíritu Santo, fue dotado ampliamente con este don. Por medio de declaraciones proféticas, de circunstantes inspirados, fue advertido de esto y del carácter de su tarea. Además, todo esto estaba en asociación con o acompañado por la imposición de las manos del presbiterio. Las propias manos de Pablo se habían posado en él. Algunas personas creen que los ancianos en Listra colocaron sus manos sobre Timoteo con el propósito de impartirle algún don milagroso. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Fue Pablo el que le otorgó el don milagroso cuando le impuso las manos y fue acompañado por una ceremonia solemne cuando los ancianos le pusieron las manos encima o le impusieron las manos. Si lo fuéramos a expresar, este versículo en una versión libre, podríamos expresarlo de esta manera. No descuides el don que hay en ti, que te fue concedido por medio de declaraciones proféticas con el acompañamiento de la imposición de las manos del presbiterio. Nosotros debemos ubicarnos nuevamente en los tiempos del Nuevo Testamento y darnos cuenta de que nuestros primeros hermanos utilizaron ciertas ceremonias en asambleas en las cuales ciertos hombres fueron apartados para algún oficio o deber en particular. En Hechos de los Apóstoles tenemos nosotros varios eventos y este es otro de ellos. Lo que podemos decir entonces es que mientras algunos hablaban por inspiración, por profecía, Pablo, junto con los ancianos, en ese lugar,
le impusieron las manos a Timoteo. La imposición de manos de Pablo le dio a Timoteo un don espiritual. Y la imposición de las manos de los apóstoles, de los ancianos en Listra, le mostró su propio estímulo y aprobación a este joven predicador cuando se embarcó en su servicio a Dios. Esto es lo que podemos, o en el caso mío personal, puedo exponer en mi entendimiento de qué fue lo que ocurrió en este caso particular con Timoteo.